Carlos Montoto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días a todas, principalmente, siendo el día que es hoy, y a todos. Eso es. Muy bien. Pues vamos a ello. 8M, diversidades feministas. Usted dirá, yo he venido a escucharte. Ya estamos. Anda que te mojas tú, ¿eh? Pues hombre, sí, porque, a ver, vamos a hablar de la guerra, que la gente no diga, ¡uy, que no vais a hablar de la guerra hoy! Hombre, pues sí, pero no de la misma forma que hemos venido haciendo las últimas semanas. Vamos a darle un enfoque distinto, Sí. que se ha tratado, pero no tanto. Pero había que hablar principalmente, pasan otras cosas en el mundo, pasan otras cosas en casa que hay que hablar de ellas también, ¿no? Mm. Y, desde luego, un día como el de hoy, el 8 de marzo, después de que pues ha habido lo que ha habido, es decir, el célebre y polémico 8 de marzo de 2020, las mismas puertas de la declaración del estado de alarma por la pandemia, que si tú, que si yo, que si eso fue el foco de contagio, la utilización política como herramienta y como lanzagranadas de la posición política del gobierno de Pedro Sánchez y en particular a la participación de Podemos en el gobierno de coalición, de aquella manifestación para vincularla con los contagios masivos de la COVID-19, pues dejó paso a una edición, la del año pasado, la del año 2021, con considerables restricciones, si recordáis, restricciones pues a la hora de mascarillas, con cierto miedo todavía por el alto nivel de contagios, etcétera, etcétera, que provocó una bajada sustancial de las ediciones anteriores en cuanto a asistencia a esta del 2021. Y por tanto, esta del 2022, pues va a ser pues la primera que se va a celebrar, digamos, en un ambiente ya de cierta recuperación de la normalidad desde el punto de vista de las manifestaciones. Fíjate, Manolo, que por ejemplo, en 2018 y 2019 se calcula que en las manifestaciones de Madrid hubo, que son las más numerosas, como todo el mundo sabe, pues más de 300.000 personas y sin embargo la de 2021 bajó solo a 120.000. Mm. ¿Va a haber una participación tan masiva como en las convocatorias prepandemia? Pues es ahí la cuestión, porque claro, durante todo este tiempo se han recrudecido las posiciones encontradas dentro de las distintas organizaciones feministas. Líbreme yo de pedir que tengan que ir todas abanderadas bajo un mismo lema, ¿no? Es decir, como alguien me recordaba, una mujer que sabe mucho de estos temas, me recordaba el otro día, hombre, esto es como decir que los homosexuales, por el hecho de ser homosexuales, han de ser todos de izquierdas, cuando he sabido que hay muchos que son del Partido Popular, claro, porque la diversidad al final es lo que es, ¿no? Y Mm. de esta misma manera, pues la forma de entender los feminismos, pues es razonable que sean diversos y que cada organización convoque bajo los lemas que estimen convenientes, poniendo el acento en las prioridades que estimen convenientes. O sea que a mí eso en principio me parece bien, pero claro, si hasta la fecha se vendía un poco el 8 de marzo como el empoderamiento masivo y la visibilización de una lucha más o menos unitaria dentro de una cierta diversidad, no exenta de críticas que con la cuestión identitaria ya comenzaron allá por 2015-2016 en relación a, por ejemplo, las organizaciones de mujeres racializadas que no se sentían representadas en los feminismos occidentales blancos y que por tanto rechazaban públicamente participar en las grandes manifestaciones del 8 de marzo, pues esta brecha identitaria se ha ido ampliando, profundizando, particularmente desde que nos comimos la pandemia con patatas, es decir, desde los 2019-2020, ha ido profundizándose hasta visibilizarse de forma muy masiva, en particular en este año 2022 y en particular, muy en particular en Madrid, ¿no? Por ejemplo, tengo que decir que hoy hay, esto es modo informativo, 513 convocatorias repartidas por todo el país para reivindicar el 8 de marzo. Ujú. ¿Cuánto has dicho? Cerca 500, de 500. 513 convocatorias, no Madre mía. necesariamente de manifestaciones,
Sino porque que... manifestaciones son 147 las que están contabilizadas. Vale, vale, vale. Pero, bueno, yo creo que era obvio que si hay un denominador común en todas estas convocatorias es precisamente la de la recuperación de la calle como un actor importante de la reivindicación, lo cual me parece fantástico. Es decir, es que realmente esto es lo que hay que hacer, reivindicar la calle como el escenario donde han de dilucidarse las distintas puestas, no solamente puestas en escena, desde el punto de vista estético de visibilización, sino también aquellas reivindicaciones que sirvan para marcar agenda política agenda política, quiero decir, encima de la mesa, ¿no? Pero, bueno, pues en el caso de Madrid decía, pues hombre, hay un evidente enfrentamiento bastante contundente entre la Comisión 8M de Madrid, que es la que tradicionalmente ha organizado la convocatoria o la manifestación mayoritaria en la capital de España y en todo el país en materia feminista el 8 de marzo, que bueno, pues resulta contradicha por las feministas clásicas, digamos, ¿no? Que están agrupadas en el movimiento feminista de Madrid y que, como yo diría que prácticamente una contramanifestación, ¿no? En la capital de España, porque los lemas, es decir, hay algunos lemas que son comunes a todas. Por ejemplo, que el feminismo es abolicionista respecto al tema de la prostitución. Pero en el caso del movimiento feminista de Madrid, directamente cargan contra la ley trans de Irene Montero, del Ministerio de Igualdad, cargan también o se considera demasiado tibio el tratamiento de la prostitución que se pretende hacer desde el Ministerio de Igualdad, pese a que Montero ha dicho reiteradamente que está a favor de la abolición de la prostitución en lugar de la regulación. Es verdad también que no todas las voces en Podemos son precisamente uniformes al respecto, ¿no? Y se ha convertido un poco en un tour de force, que dirían los franceses, una lucha de fuerza, ¿no? De medir fuerzas en el escenario madrileño, acerca de quién tiene más tirón, si la Comisión 8M o el movimiento feminista de Madrid. He de decir que a la manifestación tradicional, de la que organiza la Comisión 8M, pues se han sumado todos los actores políticos y sindicales. Es decir, ahí participa el Partido Socialista, ahí participa, por supuesto, Podemos, ahí participa el Sindicato Comisiones Obreras, por ejemplo, ¿no? También está sumándose o ha declarado públicamente que se suman a esa convocatoria, pero no cabe ninguna duda de que existe bueno, pues aunque tienen distintos recorridos, están convocados a la misma hora y es evidente que se están contraprogramando entre sí, ¿no? Y que es una visibilización absoluta de una división tan frontal, tan enfrentada e incluso tan colérica entre dos posiciones distintas, en particular en todo lo que tiene que ver, porque claro, hay otros denominadores comunes, el de la abolición de la prostitución, pero también, por supuesto, el del maltrato, ¿no? Que tiene mucho pues eso, de conflicto abierto y sin solución, ni reconciliación a la vista dentro del movimiento feminista. ¿Esto ayuda o perjudica al movimiento feminista? A mí no me toca decirlo. Desde luego, no sería capaz de decirlo. No estoy dentro de las luchas feministas, aunque pueda compartir algunos de sus puntos de vista y otros ser más escéptico. Pero, sin ninguna duda, pues resulta por lo menos sintomático del estado de las cosas en el mundo feminista en España, cuando al mismo tiempo precisamente el feminismo o los feminismos han logrado enormes avances en América Latina en el último año y medio, con la aprobación o la despenalización del aborto, del derecho al aborto, en países de tanta resistencia y de tanto heteropatriarcado normativo, por utilizar la terminología habitual
en estas discusiones, como son primero Argentina, luego México y más recientísimamente, de hecho, Colombia, ¿no? Países en donde esto parecía impensable hace, ¿qué diré yo? 2 años, 3 años, 5 años, ¿no? Y donde los movimientos feministas han demostrado tener una constancia y una fuerza extraordinaria para cambiar un statu quo, no solamente en el plano legal, sino también en el plano social, que parecía impensable, como digo, hace poquísimo tiempo. Y frente a esa capacidad de movilización, pues nos encontramos que en España esa capacidad de movilización parece andar tirándose hasta cierto punto piedras contra su propio tejado. Es verdad que en el resto de España, a ver, también habrá cierta división, pero no es tan fuerte. Por ejemplo, en Sevilla, pues impone otra tesis, que es la del feminismo inclusivo siempre, que por tanto abogaría precisamente por defender la incorporación al universo mujer de los nacidos biológicamente hombres, y que comparten, en definitiva, bajo este lema, la autodeclaración de género, es decir, yo puedo haber nacido biológicamente hombre, pero yo me siento mujer, por tanto soy mujer, ¿no? Sería un poco por entendernos, ¿no? En Murcia, donde ha habido enfrentamientos incluso bastante agresivos en los últimos 2 años, pues también va a haber 2 convocatorias a la misma hora. En Barcelona, por ejemplo, pues el recorrido es más unitario, bajo el eslogan "Las feministas estamos aquí contra las precariedades, las fronteras y las violencias". Eluden, por tanto, en Barcelona la cuestión de la prostitución y la cuestión trans, y sin embargo ponen el acento en algo que no se observa en ninguna otra manifestación, que es precisamente la cuestión de las mujeres inmigrantes, ¿no? Por eso la apelación a las fronteras, ¿no? Lo cual me parece bastante interesante. En fin, en Euskal Herria, por ejemplo, el lema, el eslogan es "Fuego al sistema que nos oprime, el movimiento feminista nuestra llama". Sabemos que los vascos siempre son muy combativos, en este caso las vascas, al menos desde el punto de vista dialéctico. Y bueno, en Valencia, ¿qué hay? Pues en Valencia, estamos aquí, habrá que mencionarlo. Pues en Valencia parece que hay una sola manifestación, al menos la más, porque luego hay iniciativas, ¿no?, del Ayuntamiento de Valencia que se quiere apuntar sus tantos y tal, ¿no? Ya esto ocurre siempre con todas las instituciones que tratan de monopolizar o arrimar el asco a su sardina electoral. Pero bueno, la Coordinadora Feminista de Valencia, que es la organizadora principal de convocatorias del 8M desde hace un tiempo, pues tiene convocada, pues a partir de las 19 horas también, la mayoría son a las 19 horas, desde frente al Instituto Lluís Vives de la calle Játiva, como todos los años. Por otra parte, una manifestación bajo el título Les Dones Fem Revolució Feminista, que también es un eslogan de consenso, digamos, en donde no se entra a marcar diferenciaciones respecto a adopciones de credos específicos, ¿no? Como sí vemos en Madrid, ¿no? A mí me parece todo esto muy bien, quiero decir que no tengo nada que decir, pero más que significar lo chocante que resulta este enfrentamiento ya incluso existencial que se visibiliza sobre todo en Madrid en el día de hoy, pero me llama mucho la atención, de verdad, me llama mucho la atención, pues que no hay un énfasis especial, sí que se menciona la famosa brecha salarial, pero no hay una reivindicación específica clara sobre algo que debería ser, por supuesto, además de denunciar la violencia machista, el maltrato, etcétera, etcétera, pero no hay un encabezado en ningún eslogan, ningún lema, ninguna declaración de prensa en donde directamente se ponga en primero o segundo lugar de las reivindicaciones la exigencia del cumplimiento de la ley por parte de las empresas. Y me voy a referir, y voy a explicarme enseguida a qué me refiero. ¿Qué ley te pregunto? Pues ahora te lo digo, ahora te lo digo. Vale, vale, vale. En el año 2019, el gobierno de España promulgó un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre las mujeres
y los hombres en el empleo y la ocupación. Real Decreto al que en las empresas españolas no se ha hecho ni puñetero caso. Pero fíjate, Manolo, porque yo creo que la mayoría de la gente no lo sabe y a mí me sorprende que esto no sea objeto de reivindicación, es decir, el cumplimiento de este Real Decreto, que es un Real Decreto ley, es decir, no es cualquier cosa y fue convalidado por las Cortes, etcétera, etcétera, por tanto es de obligado cumplimiento. Esto además fue acompañado después por un Real Decreto de 2020, de 13 de octubre, el 902-2020, que tenía que ver o que establecía unos plazos para que en las empresas, según el número de trabajadores que tuvieran, desarrollaran un plan de igualdad, un registro de retribuciones y un protocolo de actuación frente al abuso sexual, se entiende, en las empresas. Este plazo incumbía a las empresas, quiero recordar que eran de más de 250 trabajadores hasta el 7 de marzo de 2020, a las empresas ya más pequeñas de 100 a 250 hasta el 7 de marzo de 2021 y a las empresas ya más pequeñas de más de 50 trabajadores hasta 100 hasta el 7 de marzo de 2022. Es decir, hasta ayer. Cerca de una cuarta parte, como mucho, han cumplido con la obligación que la ley les imponía de generar, sobre todo, un registro de retribuciones donde queda negro sobre blanco escrito la diferencia de trato en materia retributiva entre los hombres y las mujeres en España. Si estamos hablando de reclamar constantemente, porque este es el país de haga usted leyes, haga usted leyes, haga usted leyes, aunque luego no se cumplan, ¿no? Si estamos hablando y reivindicando en un día como este, precisamente, la desigualdad de trato en todos los órdenes sociales de la vida entre hombres y mujeres, ¿qué más desigualdad de trato hay que precisamente la desigualdad de oportunidades y de trato en el mercado laboral? Poniendo un especial énfasis precisamente en la falta de cobertura y de medidas. Existen muchas estadísticas que demuestran, como por ejemplo, casi el 70% de las personas que cobran el salario mínimo interprofesional son mujeres, frente a solo el 30% de hombres. Existen muchas estadísticas que demuestran cómo precisamente ahora que se ha hecho con la pandemia necesario hablar de los cuidados y del papel de los cuidados y la falta de atención a los cuidados, sabemos cómo precisamente donde existe mayor precariedad laboral en todos los sentidos, por supuesto también en cuanto a la brecha salarial, es precisamente el sector de los cuidados, que encarnan principalmente las mujeres y, sin embargo, teniendo herramientas legales como estas, resulta que es solo un pequeño trabajo de la inspección de trabajo, vaya la redundancia, es la que está levantando la alarma ya desde 2019 acerca de que no se le está dando cumplimiento, no se están volcando esfuerzos, no se le está dando publicidad, no se está haciendo un esfuerzo por parte de las administraciones, no solo ya por inspeccionar y sancionar, que es lo fácil, pero no es lo que resuelve las cosas, sino por hacer un trabajo de pedagogía constante tanto a las empresas como a los trabajadores, porque particularmente en el momento que tú bajas el nivel de intervención en este tipo de planificaciones que cuestan un dinero, que además hay que discutirlo con los agentes sociales en empresas pequeñas o medianas empresas, pero pequeñas, o sea, pymes, donde no hay representación sindical dentro de la empresa, es mucho más difícil llevar a cabo precisamente este tipo de planes coordinados, de ponerlos en marcha. Pues bien, han pasado 3 años desde que la ley se aprobó y resulta que solo una de cada 4 empresas, y principalmente empresas grandes que además estaban obligados a partir de noviembre de 2020 para actualizarlos e incorporar, por ejemplo, el registro de retribuciones que se incorpora en 2020 y tampoco lo han hecho, pero es que en las empresas pequeñas prácticamente ninguna. Lo están haciendo ahora a toda prisa ante la amenaza
de que les pueda hacer una visita a la inspección de trabajo, pero es que esto no es la cuestión, es que esto no es así, es que no es hacer un papelito para que me lo sellen y guardarlo en un cajón, es que ahí es donde hay que poner uno de los principales acentos, en el sentido de que en España tenemos instrumentos legales, pero luego no existe ni la constancia, ni la supervisión, ni la dotación de medios necesarios para poder hacer que se cumplan y que, por tanto, tengan una eficacia real y efectiva en la vida de las personas, en particular en estos supuestos de discriminación. En fin, era algo que me llamaba especialmente la atención en materia de, como digo, de reivindicaciones feministas en un día como el de hoy, que brilla por su ausencia o que aparece en el quinto, en el octavo, en el 10º lugar, en un pequeñito reportaje, en una pequeña nota, en un telediario perdida, ahí que te lo presentan de una manera, pues bueno, totalmente testimonial, cuando es una herramienta legal absolutamente eficaz para reducir, entre otras cosas, la brecha salarial, que creo que es uno de los grandes déficits de este país, tanto desde el punto de vista de precariedad laboral en cuanto a condiciones de trabajo, como sobre todo desde el punto de vista de igualdad retributiva, es decir, salarial, que precisamente sería una de las cuestiones en donde más fácil resultaría poner el acento público en un día tan específico, tan señalado, con tanta visualización, con tanta visibilidad como es este 8 de marzo. Muy bien. Pues nada más que desear que las manifestaciones sean muy numerosas, que sea un éxito y sobre todo que el día 9, el día 10, el mes que viene, el otro y el otro, las reivindicaciones feministas sigan centrando la atención de la agenda en general, pero también de los que tienen que regular cuestiones como esta que tú acabas de nombrar, pues se haga. Ponme un poquito de musiquita, anda, que tengo que darle de comer al bicho este. Tengo que ponerle, que conectarlo a la luz, que es tan cara que ya no la pago entera. Entonces la voy cargando a trozos. Pon un poquito de musiquita y enseguida volvemos con el segundo tema, que creo que a la gente también le va a interesar mucho. Muy bien, pues te pongo musiquita. Que sea de Pau Riba, va, no seas Venga, perezoso. siempre con reivindicaciones. Eso es la mani. Ay, ay, ay. Eso es la mani. Bueno, pues a ver, vamos a poner la música. Está Carlos dándole vueltas a los cables, a los enchufes, llamando a la empresa de energía eléctrica a ver si le queda algún duro que gastarse en electricidad, porque es pobre como todos los de Radio Clara, y entonces no paga los recibos, se la corta. Claro, es lo que tiene. Yo sabía que si este es el deporte nacional, ya Como sabes, no me ¿no? estabas oyendo, te está poniendo a parir Claro, un claro, partido. claro. Es el deporte nacional, despellejar al que no está. O sea que... Bueno, pues eso. Bien, ¿Seguimos o qué? el segundo tema que le va a interesar a la gente. Vas a enredar, es decir, por eso crees que le va a interesar porque vas a enredar. ¿Cómo me Y, conoces? y yo no sé si tengo ganas hoy de desenredar y de meterme contigo y decirte que no tienes razón, así que ya veremos. Rusofobia y cultura de la cancelación. Bueno, para empezar, eres un rebuscado, porque eso se llama, podrías haber rusofobia y te bloqueo, y ya está. Pero encima ahora se llama Hombre, no, cultura. hombre, no, o sea, es Bueno, es tan parecido, simplista, parecido, no. tienes razón, es parecido. Tiene más cosita, tiene más miga el asunto. Porque, a Bueno, ver, yo creo que la gente estará probablemente, por lo menos las oyentas y los oyentes de Radio Clara, deben estar un poco al cabo de la calle de lo que viene pasando de unos, porque están además bombardeando permanentemente dentro de lo que la semana pasada hablábamos como o llamábamos propaganda de guerra en todos los medios de comunicación y todas las televisiones acerca de la cantidad de deportistas rusos de todo tipo que han sido expulsados de competiciones internacionales, pero ahora también de, bueno,
A ver, artistas, la bailarines, playa de eventos culturales y de artistas incluso que han películas sido de cine. cancelados, Mm, películas de cine, mm. ciclos para estudiar, por ejemplo, a Dostoyevsky, ¿no? Es decir, cualquier cosa que huela a ruso por el mero hecho de su procedencia rusa, aunque te haya muerto ya, como por ejemplo la cancelación de Solaris de Tarkovsky del director de cine Tarkovsky en el Festival de Cine de Andalucía, que no es única de Andalucía, porque siguen las recomendaciones del Instituto Europeo del Cine. En el plano de la música clásica prácticamente se ha suspendido. El ballet del Teatro de Bolshoi ya no puede ir a ninguna parte. Artistas europeos y norteamericanos han cancelado masivamente sus giras y sus conciertos en Rusia. Lo de Andrei Tarkovsky es un escándalo, pero es que lo de la Universidad Italiana, que ha suspendido el curso sobre Dostoyevsky, ya el colmo de los colmos. Mm. Es decir, que exigiéndole además a los organizadores que, bueno, que se tendrían que, para tratar de introducir cierta imparcialidad en el conflicto, que se tendrían que introducir en el curso sobre Dostoyevsky referencias a autores nacidos en Ucrania. Ya, o sea, ya es el despropósito del intervencionismo en la cultura, desde una orientación estrictamente política Mm. llevado al absoluto extremo. Pues yo creo que más o menos esto la gente lo sabe, ¿no? Y si no lo sabe, vamos a ver, debería informarse. Pues no sé, cualquier día ya prohíben tener en casa, vienen a casa, te llaman a la puerta, ¿no? Para hacer un Fahrenheit 451. A ver, ¿usted qué libros tiene de Tolstoy? ¿Qué libros tiene de Dostoyevsky? Uy, mire, una copia en DVD del acorazado Potemkin de Einstein, ¿no? Ahora, venga, toda la hoguera ahí en el patio de luces de su finca y venga, a quemarlo todo, ¿no? Hasta Bueno, Hasta San Bakunin podía pasar hombre, por la hoguera. pero si Bakunin era Rus, nacido en Rusia, ¿qué sí. me dice usted? Tachado de la lista, hombre, tachado de la lista. Y el A tío ver, Kropotkin y todo eso, sí. Vale. claro, estamos haciendo chistes, pero no es un chiste lo de Dostoyevsky en Italia, en la Universidad Italiana, no es un chiste la suspensión en Londres de las funciones de verano del Ballet de Moscú, no es un chiste lo que he contado de la proyección de la película Solaris de Andrei Tarkovsky, no es un chiste festivales de teatro que están sacando de sus carteleras representaciones de Chekhov, no es un chiste que el Festival de Cine de Cannes boicotee los films de producción rusa. O sea, todo esto no es un chiste, es real, está pasando. Entonces, ante esto, justificado teóricamente por la necesidad de contribuir desde todos los frentes, desde todas las situaciones de la vida, al aislamiento internacional absoluto del régimen de Vladimir Putin y por ende de Rusia, nos está llevando a retratarnos a nosotros mismos en el grado de intolerancia, a ponernos un espejo delante de las democracias burguesas liberales que se autojustifican desde un punto de vista de superioridad moral, como nosotros somos los buenos, podemos hacerlo, tú eres el malo, porque internacionalmente hemos decidido que el malo eres tú. Entonces, porque además que nos ha dado pie a decir que eres el malo y tenemos una sólida campaña de marketing internacional para justificar que tú eres el malo. Nos coloca, digo, en un espejo, que es a donde yo quería la reflexión, a donde yo quería ir, no solamente limitarme a contar lo que cualquiera puede ver en los medios de comunicación, nos coloca en un espejo de intolerancia a las democracias burguesas occidentales. Porque la caza de brujas no es nueva. La caza de brujas, como todos sabemos, se inventó en Estados Unidos en la época del macartismo Macartismo. para perseguir la supuesta infiltración comunista Mm. en la industria de Hollywood, en la industria del cine, de manera que prácticamente con acusaciones o delaciones verdaderamente interesadas por celos profesionales
o con presiones, chantajes y concesiones adulteradas. Se quitó de en medio a todo aquel que no se adscribiera aprietas las filas porque a un régimen, a una declaración pública, pues absolutamente singular y absolutamente concluyente en contra del Partido Comunista, en aquel caso norteamericano. Esta estrategia del miedo, porque eso es lo que es, no persigue tanto una depuración de elementos indeseables que puedan generar una capacidad de infiltración propagandística para extender unas ideas que puedan ser consideradas enemigas del Estado, sino que desde un planteamiento totalmente totalitario de la sociedad, lo que planteaban principalmente era un ejercicio del miedo y un adiestramiento generalizado de la sociedad acerca de que solo hay una postura hegemónica y respetable, sin la cual o saliéndote de la cual vas a estar fuera del juego, vas a ser perseguido, vas a perder tu trabajo y en definitiva vas a ser un paria. Esta técnica de la caza de brujas estamos viendo cómo se está aplicando de manera sistemática y además totalmente mimética a aquella de los años 40-50 en Estados Unidos, en la Europa del siglo XXI. También en Estados Unidos, pero principalmente en la Europa del siglo XXI, porque Europa tiene una interrelación en todos los planos, no solamente en el económico, también muy principalmente en el cultural, con Rusia, mucho mayor que la que tiene Estados Unidos. Por tanto, se está viendo mucho más en Europa. Y cuando digo que es prácticamente una traslación mimética de aquellos paradigmas del pensamiento único totalitario del Estados Unidos de la Guerra Fría a lo que está sucediendo hoy, no lo digo por decir, lo digo por lo siguiente. Una de las estrategias que se estén siguiendo por los censores culturales en toda clase de organismos, muchos de ellos intermediados por la administración pública en Europa, porque la administración pública en Europa subvenciona en parte, mucho más que en España, de hecho, la cultura, el teatro, bueno, la cultura, los distintos expresiones culturales y recintos y organizaciones culturales que permiten que luego haya exhibiciones culturales, sean de música, de teatro, de música clásica, de lo que sea, ¿no? De pintura, de lo que sea. Bueno, o de cine o de lo que sea. Bueno, pues decía, están exigiendo estas organizaciones censoras, en definitiva, que es en lo que se han convertido, una declaración expresa de voluntad, de negación de la posición rusa en el conflicto con Ucrania a los artistas rusos, poco menos que para perdonarles la vida, lo cual es absolutamente humillante. Y se ponía un ejemplo muy obvio, ¿verdad?, que sería como plantearte que no se pudiera haber representado ninguna obra de Federico García Lorca en el extranjero mientras vivía Franco, porque como era español y en España gobernaba Franco, pues entonces ¿cómo íbamos a representar a García Lorca? Claro que si García Lorca hubiera estado vivo y le hubieran pedido una declaración acerca de, pues hubiera corrido raudo y veloz seguramente a prestarla, pero una exigencia de esas características trasciende con muy mucho lo personal. Es decir, yo no sé si alguien de los que pueda estar escuchándonos ha estado alguna vez o ha viajado alguna vez a Estados Unidos. Yo he viajado 2 veces a Estados Unidos y una de las cosas que necesitas para viajar a Estados Unidos, ahora es todavía peor, pero cuando yo tuve la oportunidad de viajar, que fue ya en los lejanos ya años 90, pues te puedo decir que para poder obtener el visado que se necesita para poder entrar en Estados Unidos, aunque sea como turista y aunque tengas nacionalidad de miembro de la Unión Europea, necesitas un visado, pues uno de los requisitos que necesitas es rellenar un cuestionario en el que te preguntan cosas tales como si perteneces o has pertenecido a un sindicato, por ponerte un ejemplo. Puedes mentir. ¿Y a usted qué le importa? Ya, puedes mentir. Pero vamos a ver, el caso es que usted me pregunta algo que no debería guardar ninguna relación con el hecho de que yo vaya a viajar a ver la Estatua de la Libertad. Sin embargo, esa intromisión del Estado a los efectos de
en tus afectos personales, investigarlos a fin de determinar si te dejo entrar a mi país o no, es algo que, visto desde aquí, parecía una aberración propia, pues eso, de Estados Unidos, que ya sabemos cómo son, ¿no? Es exactamente lo mismo que se está haciendo con los artistas y el mundo de la cultura rusa, pues remite, como digo, a ese totalitarismo que estamos viendo recrudecerse desde los tiempos de la Guerra Fría en esta nueva Guerra Fría. Y bueno, yo llevando esto más lejos aún y demostrando, por tanto, cómo somos de susceptibles a la hora de caer en una visión totalitaria de las cosas, que también puede recordar a algunos al mundo descrito en la novela de George Orwell, 1984, en donde no existe la disidencia, si precisamente la superioridad moral que justificaría aparentemente decisiones como estas de prohibir determinados actos, porque serían cómplices de atentados graves contra la dignidad humana y contra los derechos humanos, pues si eso fuera así, resultaría entonces necesario preguntarse cómo es que nosotros estamos recurriendo también a una visión de pensamiento único y a una pensión totalitaria, porque todo esto que estamos haciendo o que estamos permitiendo que se haga o que se está llevando a cabo sin que haya una protesta generalizada ni haya un cuestionamiento político por parte de los representantes de esa democracia burguesa, de parte por lo menos de esos representantes de esos partidos políticos en las instituciones europeas que cuestionen estas decisiones más allá de pronunciamientos o quejas personales, pues si esto no está sucediendo es porque estamos conniviendo, estamos permitiendo, estamos siendo cómplices como ciudadanía a esta situación, a esta avalancha. Y esto guarda mucha relación con un elemento, por eso lo he mencionado, la rusofobia y la relacionada con la cultura de la cancelación, a algo que sucede ahora y no sucedía en los tiempos de las cazas de brujas de McCarthy, que es la existencia de esa llamada cultura de la cancelación, de la que hemos hablado muchas veces aquí, por la cual tanto las instituciones políticas como las instituciones culturales, como las empresas privadas que de manera multinacional comercian con productos culturales, estoy pensando en la industria del cine, estoy pensando en las plataformas de grandes canales de televisión y de grandes documentales, estoy pensando en definitiva en un mundo globalizado en donde la oferta cultural llega automáticamente a casi que a la distancia de un clic con el ratón a cualquier parte del mundo, se ha entrado en una dinámica para todas estas empresas en donde si antes hablábamos de que los partidos políticos actuaban muchas veces con fines electoralistas, ahora ya no son solo los partidos políticos los que actúan con una vara de medir pensada estrictamente en resultados electoralistas, sino que son todo este conglomerado de actores sociales que acabo de mencionar hace un momento, incluido la empresa privada, la que se ve obligada a actuar igualmente en función de las reacciones de los lobbies de los consumidores y usuarios a través de los estados de opinión creados e influenciados a través de las redes sociales. Y por ese motivo resulta que en realidad cuando nos miramos al espejo de esa intolerancia que nos estamos autoimponiendo con esta rusofobia feroz que se ha declarado, no se sabe muy bien cómo ni por qué, desde hace una semana para acá, en materia cultural, en materia deportiva, en cualquier aspecto de visibilización de la existencia de Rusia por el mero hecho de haber nacido en Rusia y no por otra razón necesariamente en el resto del mundo, nos damos cuenta de que en la mayoría de los casos esto es una mera campaña de marketing para no quedarte atrás. Hemos visto cómo han ido cayendo también como fichas de dominó
las empresas financieras que se han ido sumando al boicot y retirada de su tráfico económico en Rusia o con Rusia. Pues la última American Express, por poner un ejemplo, ¿no? Que ha cancelado todas sus operaciones allí. Hemos visto igualmente cómo en el mundo cultural las fichas de dominó también han empezado a caer arrastrando unas detrás de otras. Y ahí está el Instituto de Cine de Andalucía prohibiendo el cine de Tarkovsky, siguiendo las recomendaciones del Instituto de Cine Europeo. Es decir, cayendo una ficha detrás de otra, arrastrando una a otra, a la hora de comprobar que efectivamente aquí, pues sálvese quien pueda. Oigan, no me vayan a acusar a mí de colaboracionista con Putin, que me cuesta el cargo, que me cuesta el puesto, que me cuesta el presupuesto y la financiación para el año que viene de mi instituto de no sé qué, que me cuesta el cargo de comisario de la exposición de no sé dónde, en no sé qué museo. Esta histeria rusófoba guarda una directa relación con la capacidad de presión que hoy día tienen los lobbies de consumidores y usuarios, muchas veces prefabricados, que conocemos de sobra en las redes sociales, a la vez principalmente de Twitter. Y esto es un elemento diferencial que nos lleva al abismo de darnos cuenta cómo es perfectamente manipulable, no solamente ya la opinión pública, sino también es manipulable la acción concertada, ya no solamente a nivel de gobierno, de jefes de Estado, etcétera, etcétera, en materia del ejército, en materia de decisiones estrictamente políticas, sino en todos los órdenes sociales, incluyendo precisamente aquel que debería estar a salvo o preservado de las presiones de este tipo, como siempre se había hecho. La libertad creativa de los artistas, la libertad de expresión, es precisamente una de las grandes conquistas de las democracias burguesas frente a los regímenes totalitarios. Es justamente uno de los parapetos de las grandes fronteras que teóricamente nos separan de los regímenes autoritarios y totalitarios, donde no existe libertad de prensa, donde no existe libertad de expresión, donde efectivamente no existe libertad creativa y artística, porque existe una intromisión, una interferencia directa y permanente del Estado. Si a eso es lo que vamos a reproducir desde Occidente, la superioridad moral con la que tanto se les llena la boca a la hora de censurar y prohibir, se ha terminado, se ha caído porque nos hemos colocado en el mismo nivel de aquello que se está criticando. Y desde ese punto de vista, y por terminar un poco esta reflexión que quería poner en común con nuestros oyentes acerca de por qué nos pasa lo que nos está pasando y por qué nos debería preocupar tanto, porque si esta frontera cae, ya directamente el pensamiento único se impone también en este lado del telón de acero, por utilizar el símil al que nos quieren conducir de Guerra Fría permanente. Yo, que no soy muy fan ni de un medio de comunicación como el Confidencial, ni de un periodista y supuesto filósofo, entre comillas, o pseudofilósofo como Juan Soto Ibars, tengo que terminar recomendando un artículo suyo reciente sobre este tema llamado Rusofobia: cortar lazos culturales con Rusia es fortalecer a Putin. Lo voy a repetir, que lo he leído mal. Rusofobia: cortar lazos culturales con Rusia es fortalecer a Putin, porque sin que sirva de precedente, en esta ocasión coincido con la tesis, con la idea fuerza que sostiene Juan Soto Ibars en este artículo, acerca de que toda esta rusofobia cultural y deportiva y de invisibilización de la existencia de Rusia en el mundo, lo cual es aberrante desde el punto de vista de luego cultural seguro, porque la importancia de Rusia a nivel cultural, además no es de hoy, es histórica y es fundamental para entender precisamente muchas de las bases de la cultura occidental, con lo cual cortar esa raíz es directamente amputarte tu propio ser. Esta tesis que mantiene Juan Soto Ibars de que esto le está haciendo el caldo gordo al propio Putin, efectivamente yo la comparto, y con esto voy a terminar y lo voy a dejar ahí para que luego, si alguien quiere participar en el espacio en directo, el Lliure Directe, después de entrevistas con Manolo Tocha, pues que lo haga, ¿no? O tal vez luego en el Club de Oyentes de Radio Clara, ¿no? Que es, a ver, efectivamente, si se supone que la población rusa mayoritariamente está sometido a un apagón informativo, a una propaganda feroz,
si Putin es el adalid de la no perestroika, es decir, de la no transparencia, si precisamente de lo que se trata es de que sea el propio pueblo ruso el que deponga a un dictador siguiendo la demagogia de la propaganda de guerra occidental, pues ¿qué sentido tiene que justamente aislemos todavía más al pueblo ruso y por tanto le hagamos el trabajo sucio o le facilitemos a Putin el aislamiento en el que pretende mantener a su propio pueblo para que no le depongan, para que no conozca la verdad? No tiene ni pie ni cabeza que aumentemos todavía más su aislamiento desde el punto de vista cultural, informativo, etcétera, etcétera. Los artistas occidentales deberían ir a actuar a Rusia y montar pollos en Rusia en sus actuaciones previamente contratadas, que ya había muchas, porque Rusia formaba parte de... A ver, en Rusia no hay un conflicto bélico en terreno ruso. No es que No, si pero yo voy a actuar a Moscú me vayan a detener. Bueno, puede ser que me detengan. Acabaré eso, saliendo en 4 días. eso es O puede que no. O puede que no. lo que O podía puede que pasar. hagas una apelación a la paz, aunque no mencione la guerra. Cada artista ya se planteará su estrategia, ¿no? Además, los artistas, muchos artistas en el mundo de la música, en otros entornos culturales, han sabido toda la vida cómo manejar la provocación, cómo manejar eso ha formado parte del ADN de la libertad creativa, precisamente el ser transgresor, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer Putin? Detener a, qué sé yo, a Beyoncé, que es un icono mundial, a Michael Jackson, si viviera. Es decir, no es posible eso. Es decir, habría muchas más fórmulas de combatir de una manera, siguiendo siempre la lógica occidental de guerra, mucho más claras, sin colocarnos en un abismo de pensamiento único o impuesto por la fuerza, por tanto, con el aislamiento que se nos está obligando a realizar con la actividad cultural rusa, la invisibilización y el aislamiento absoluto que se pretende realizar respecto de la población rusa, que todo lo contrario. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí que comparto esta idea de Soto y Valls de que toda esta rusofobia lo único que está consiguiendo es fortalecer a Putin en cuanto a su estrategia de tener sordo, mudo y ciego al pueblo ruso. Esto no sirve de nada y desde luego nos degrada moralmente a nosotros de una manera, bueno, no solamente mezquina que lo es, no solamente egoísta que lo es, no solo de marketing y propagandística por quienes adoptan estas decisiones desde las distintas instituciones públicas y privadas relacionadas con el entorno cultural, que también lo es, sino como sociedad en común, ¿no? Y nos hace retroceder muchos años para atrás, ¿no? Estoy de acuerdo, lo mejor ha sido lo del vodka ruso que han quitado de los bares y de las discotecas Bueno, y claro, y de los claro. Y la restaurantes. ensaladilla rusa en un bar de Zaragoza. Es decir, es que ya es la demostración definitiva del absurdo máximo, ¿no? En fin. Vamos a lo siguiente. Pues sí, no sé si te Y da tiempo a poner música, no te da tiempo, ¿no? es que Una rockcilla, ¿no? es que no me da tiempo ni a que hables casi. Pues vale, No, venga, vamos al no sabes siguiente. lo que haces, no tienes conocimiento. Y No tengo después conocimiento yo. hablar de Ni más. nunca, y tampoco lo he conocido nunca, no te voy a pensar, no que lo haya perdido. Es Decía decir, el que chiste. en FIBE minutos Uh-huh. me vas a hablar de pacifismo español, el boomerang que resucita el bipartidismo. Pues, hijo mío, sí. Ay, Ahí. señores. Ay, ¿cómo me cuesta esto? Porque, A a ver, ver, mira, claro, quería hablar un poco de política española, porque me he dado cuenta como de pronto, en medio de los tambores de guerra, pues aquí todo Cristo ha encontrado un filón para volver otra vez a la carga, ahora que parecía que estaba medio en tregua en el Partido Popular, con que si se va Casado, que si viene tu amigo ese del norte, el señor Feijóo, etcétera, etcétera, Manolo, de toda la vida. de toda la vida. Yo sí que compartes queimada, o sea que a mí no me cuentes rollos. Y otras cosas Compartes y otras queimaditas y cosas en la barca, sí. orujos varios. Bueno, claro, y uno parecía, pues bueno, parece que hay una pequeña tregua, que no, yo soy muy moderado y vamos a tal. Pero mira por dónde aparece el cambio de tercio en 24 horas de Pedro Sánchez diciendo en el Congreso que van a mandar armas
de destrucción masiva, bueno, esto es una broma, armas ofensivas a Ucrania y que las van a mandar además de forma bilateral, aunque por supuesto a través de Polonia, rompiendo completamente el discurso de una mayor, entre comillas, si no neutralidad, pero sí por lo menos de ampararse, como habían hecho en otras ocasiones, en el paraguas de la Unión Europea, enviando armas solo defensivas a través del Fondo Común, y resulta que pues en 24 horas cambia el discurso. Y entonces, a partir de ahí, pues ya sabemos todos, ¿no?, que se produce un alineamiento piletas de las filas por parte de la señora Yolanda Díaz con su presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que se produce primero un titubeo por parte del resto de la dirección de Unidas Podemos, con Jaume Asens dels Comuns secundando la posición de Yolanda Díaz, que resulta que no es circunstancial, porque cuando la batalla empieza a recrudecerse a partir de ese momento, varios días después, aparece una señora de la que nunca uno hubiera pensado escuchar esto, como es la alcaldesa de Barcelona, secundando a Yolanda Díaz 4 o 5 días después, cuando la batalla ya está totalmente recrudecida, y nos encontramos, por el contrario, con las posiciones clásicas de Podemos, encarnadas particularmente por Yone Belarra, que son las únicas que en el arco parlamentario español mantienen su queja, su crítica a la participación de España desde el punto de vista beligerante en cuanto al envío de armas. Y a partir de este momento, algo que por otra parte podría ser perfectamente razonable en un tablero democrático normal, en donde hubiera disparidad de opiniones y de criterios respecto a la guerra, siempre lo ha sabido, siempre lo sabrá, y respecto a qué hacer, respecto a una guerra como esta, algo que parecía, como digo, natural, se convierte en un boomerang y en una herramienta de trabajo para los partidos de la oposición. Empieza Edmundo Val, de Ciudadanos, dando una caña tremenda, pero tremenda, con ese histrionismo que le caracteriza. Mira que me cae mal ese señor, me disculpará que sé que es abogado del Estado y todo lo que tú quieras, pero es histriónico como pocos, soltando barbaridades por la boca cuando el Partido Popular, demasiado entretenido con sus propias refriegas palaciegas, pues todavía no había abierto la boca, es el que lanza la primera andanada, tratando por todos los medios, otra vez más, de que Pedro Sánchez rompa el gobierno de coalición con Podemos por culpa de la posición de oposición, valga casi la redundancia, al envío de armas ofensivas por parte de una parte de Podemos. A partir de ese momento, todos los medios de comunicación al unísono, de derechas y de izquierdas, los que están en la radio no me ven, pero estoy poniendo unas comillas gigantes, se lanzan al degüello de todo aquel que pública o privadamente diga o defienda la posición de que esto lo único que hace es alargar la agonía de Ucrania y que al final hay que hacer más en el plano diplomático y que hay que apostar más por el plano diplomático, que es básicamente lo que ha venido a decir Yone Belarra. Y lo que sí dice Pablo Iglesias, que no veas lo que les molesta a algunos, a mí personalmente me da igual, pero lo que les molesta es desde un podcast que hace en un periódico, en un medio digital. Y se convierte esto en un motivo de enfrentamiento permanente que ya, por fin, cuando ya se termina de instalar el Partido Popular con su nueva guardia, que en realidad es la vieja guardia de Mariano Rajoy, con Feijóo al frente, pues aparece el ínclito Esteban González Pons a retomar lo que dijo Edmundo Val y convertirlo realmente en un casus belli contra el gobierno de Pedro Sánchez. A mí Pedro Sánchez, personalmente, ya lo sabéis de sobra, lo he dicho millones de veces, siempre me ha parecido un falso desde el principio y hará lo que le haga falta para mantenerse en el poder, punto. Sea con Podemos o sin Podemos. Pero esta no es la cuestión. La cuestión es cómo podemos llegar al extremo de convertir en un casus belli el hecho de que pueda haber gente que pensemos, yo también, y creo que muchos de los que estamos en contra de la guerra en general también, podamos estar en oposición a que España participe en el envío de armas ofensivas. Y acabo ya diciendo con esto, por si alguien no lo sabe, Estados Unidos ya le ha dicho a Polonia que le entregue a Ucrania, al ejército ucraniano, todos sus MiGs
que se los sustituye todos sus aviones MiG de combate, que se los sustituye automáticamente por aviones mucho más nuevecitos y modernos, regalados por parte de la administración norteamericana de manera inmediata a Polonia. Vamos a ver, si alguien todavía tiene dudas de que desde el punto de vista militar, esto es una guerra entre Estados Unidos y Rusia, interponiendo en medio al ejército ucraniano, es que no se entera de la misma media, de qué va este juego. Y a partir de ahí, cuéntenme ustedes qué hacemos nosotros, este rinconcillo del imperio llamado España, participando en el envío de unos cuantos lanzagranadas y si acaso algún tanque. Por eso es que esto se convierta en un arma arrojadiza en la pequeña política española parlamentaria, por un lado suena a risa, pero por otro lado da verdadero asco. Pero esta es la clase política que tenemos y con eso vamos a terminar por hoy. Pues muy bien, Carlos. Ahí lo dejamos. La semana que viene más. Y ahora la gente puede opinar, puede no opinar, puede estar de acuerdo, en desacuerdo. Y su opinión será tanto más valiosa que las nuestras. Eso es. Aquí nadie tenemos la razón absoluta. No tenemos púlpito, aunque aquí no nos pueden interrumpir porque no es en directo, pero vamos, si no, pues nada, no? Teléfono. No es en directo tú y te ha visto todo el mundo irte a... Rajar e irte por ahí a pedirle luz a la vecina. Exactamente. Pero bueno, pero mira, pues estas son las cosas. Redes de apoyo mutuo, chaval. Bien, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene a todas. Hasta la semana que viene a todos y esperemos que esto acabe pronto. Bueno, ya nos hemos largado de la radio, Carlos. Te saqué tú que dices que no es en directo. No sé qué ganas tienes de decir a la gente que no es en directo la radio. Bueno, que no sea en directo no quiere decir que no sea hoy, martes. Que no sea en directo no quiere decir que no sea en directo. Claro, no sea en directo, bueno. ¿Qué tienes? Que la gente no lo sabe. El que no es en directo, ¿qué es en directo? Claro, es un directo que no es un directo. Todos los programas en directo de televisión. Es en directo. Que los programas en directo de televisión son no todos falsos directos. Claro, son todos falsos directos, no lo sabes. Bueno, excepto algunos informativos, que eso sí son en riguroso directo, pero todos los programas, por ejemplo, todos los programas, no, esto es en serio, no es en broma, todos los programas de espectáculos, entrevistas, ese tipo de programas que simulan ser en directo con público, etcétera, etcétera, no son en directo, son lo que se llaman falsos directos. Están grabados 2 o 3 horas antes, habitualmente, de su hora de emisión, porque todas las cosas, pues a veces hay que corregir errores, hay que ir a pedirle luz a la vecina, cosas de ese tipo, claro. Se funde un foco. Claro. Muy bien. Lo dejamos aquí. Nada, eso es lo que hay. Nunca mejor dicho. Eso es. Vamos a ver si cabe Pau arriba, ¿vale? Venga. Vale. Un abrazote y nos vemos la semana que viene más. Pórtate bien. Hasta luego. No creo, pero bueno. Chao. 80.